timeout. Hola amigos de Time Out Tiempo Fuera, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Carlos Gómez Chico y bienvenidos a una edición más de su podcast favorito de la NFL. Hoy, aprovechando que seguramente en el momento en el que estén viendo este capítulo, Caleb Williams ya habrá sido seleccionado por los Chicago Bears como el primer pick global del draft del 2024. Evidentemente este es un mariscal de campo que levanta muchas aspiraciones para el conjunto de la Ciudad de los Vientos de cara a una nueva etapa que busca evidentemente Ryan Poles, el gerente general del equipo, construir alrededor de este mariscal de campo proveniente de la Universidad del Sur de California, de USC. Y pues simplemente me gustaría platicar un poco acerca de él para que lo conozcan un poco más, si es que no saben qué es lo que ha logrado y qué es lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria en el fútbol americano colegial y por qué es que levanta tantas expectativas ahora en el fútbol americano profesional, ya que próximamente se uniformará con los Osos de Chicago. Y es que para muchos Caleb Williams es comparable a prospectos como John Elway en 1983, que era el gran estandarte de la posición, comparable también a Peyton Manning en el draft de 1998, que era otro mariscal de campo que se vislumbraba iba a ser pues un mariscal de campo de alto impacto dentro de la NFL, y evidentemente pues esto se cristalizó, al igual que John Elway. Evidentemente también uno de los quarterbacks que más levantaban las miradas de cara al draft pues era Andrew Luck en el 2012 con los Colts de Indianápolis, que también tuvo una carrera muy productiva. Lamentablemente se vio cortada por el tema de lesiones, y pues recientemente creo que el mariscal de campo que también mayores expectativas y reflectores había levantado era justamente Trevor Lawrence, que aún no termina de cristalizarse como tal, ¿no? Aún lleva muy poco tiempo en la NFL, fue en el draft 2021 y de hecho curiosamente pues es el único mariscal de campo de esa camada de pasadores de primera ronda que permanece con el equipo que lo seleccionó originalmente, ¿no? Porque Mac Jones ya no está más con los Patriotas, de hecho ya va a ser suplente del mismo Trevor Lawrence con los Jaguares de Jacksonville. Evidentemente Justin Fields, que en su momento Chicago pensó podía llegar a ser la solución en la posición, pues ya es mariscal de campo de los Acereros de Pittsburgh junto con Russell Wilson. Evidentemente también Trey Lance, que se pensaba iba a ser un proyecto interesante con los 49ers de San Francisco, pues terminó siendo una decepción tremenda y ahorita pues es suplente de los Dallas Cowboys. También Zach Wilson, que de hecho fue el segundo pick global de ese draft 2021 detrás de Trevor Lawrence, pues ahora hace algunos días se anunció su salida de los Jets de Nueva York y ahora va a ser suplente o va a estar dentro de el esquema de posibilidades de mariscales de campo para los Broncos de Denver. Entonces realmente el único pasador que queda de esa primera ronda que parecía poder ser histórica por la cantidad de quarterbacks que fueron seleccionados en el draft 2021, pues solo Trevor Lawrence permanece con su escuadra original, los Jacksonville Jaguars. Sin embargo, pues Caleb Williams para muchos está al nivel de estos pasadores en cuanto a términos de expectativas y de lo que puede llegar a lograr ahora con los Chicago Bears. Y es que creo que tiene muchos elementos con los cuales poder impactar la liga de manera inmediata, ¿no? Primero, pues el talento, ¿no? Reitero, ya lo he platicado anteriormente, muchos lo comparan con Patrick Mahomes por su estilo de juego, porque es un mariscal de campo elusivo que se mueve bien dentro de la bolsa de protección, es difícil de derribar, busca esos resquicios y esos rincones para poderse escurrir dentro de la bolsa de protección, quitarse tacleadas y evidentemente encontrar a su receptor abierto. También tiene la capacidad de mover la pelota por la vía terrestre. Sin embargo, evidentemente, pues creo que su principal arma es justamente el extender las jugadas y el lanzar el ovoide encontrando a su receptor abierto. Tiene buen brazo, puede lanzar la pelota a diferentes ángulos, muy parecido a Patrick Mahomes, y por eso es que levanta tantas miradas, ¿no? Porque es como el comparativo que se le hace, ¿no? Con Patrick Mahomes.
y se piensa que puede ser un mariscal de campo con similares capacidades, ¿no? Y estamos hablando de que Mahomes hoy por hoy es sin lugar a dudas el mejor de toda la NFL y que ya está en la conversación de uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? Entonces por eso que Caleb Williams pues levanta tanto furor ahora en esta nueva etapa profesional que va a tener con los Osos de Chicago, recordando que Caleb Williams originalmente empieza su carrera colegial con los Sooners de Oklahoma, ¿no? Y de hecho empieza como suplente de Spencer Rattler. Sin embargo, justamente en la semana 7 o en el séptimo juego del equipo en la campaña 2021, en el que se enfrentaban a los Longhorns de Texas, pues termina prácticamente quitándole, arrancándole la titularidad a Spencer Rattler y en ese momento pues se vuelve en el mariscal de campo titular para el equipo de los Sooners. Sin embargo, evidentemente el entrenador en jefe de ese momento de los Sooners, que era Lincoln Riley, pues termina aceptando una oferta para unirse a la escuadra de USC como nuevo entrenador en jefe. Y pues Caleb Williams fue detrás de él, ¿no? Porque quería jugar bajo su mandato, bajo su esquema. Entonces Caleb Williams entró justamente al portal de transferencias para poderse ir a la Universidad del Sur de California. Entonces solo permanece un año con los Sooners y a partir del 2022 pues se une a la Universidad de USC, con la cual también pues brilló muchísimo, porque justamente en el 2022 pues termina conquistando el Heisman Trophy, que es el trofeo que se le da al mejor jugador del fútbol americano colegial, y evidentemente también en el 2023 pues termina teniendo una temporada lo suficientemente sólida para seguir manteniendo su acción como el pasador estelar y como el jugador estelar para encabezar el draft del 2024, ¿no? Y su marca de victorias y derrotas, sin ser de lo mejor del fútbol americano colegial, pues sí es destacable: 23 victorias por tan solo 10 derrotas. Con la Universidad del Sur de California, 18 victorias, 8 derrotas. Evidentemente es un mariscal de campo que elevaba el nivel de juego del conjunto, ¿no? Porque normalmente vemos este récord de victorias despampanantes como el que tiene, por ejemplo, J.J. McCarthy con Michigan, pero mucho de la mano de que tiene un roster que lo arropa y que también tiene muchas piezas que impactan el juego, ¿no? Como en el caso de Michigan, pues el ataque terrestre con el que se había arropado J.J. McCarthy, con la defensa y evidentemente con el entrenador en jefe Jim Harbaugh, que actualmente pues también tendrá un nuevo inicio ahora con los Chargers de Los Ángeles, pues evidentemente hacen que resalte más esta marca de victorias y derrotas. En el caso de Caleb Williams, la verdad es que muchos consideraban que era un one-man show, es decir, que el equipo de USC dependía demasiado de él sin tener muchos alrededor con lo cual poderse respaldar. Creo que en gran medida esto es cierto, y estadísticamente pues Caleb Williams tuvo números bastante destacables en su paso colegial: 93 pases de anotación, solo 14 intercepciones y 120 touchdowns totales si contemplamos también los cuales consiguió por la vía terrestre. Y ahora pues evidentemente se unirá a una escuadra de Chicago que tiene piezas con cuales trabajar, ¿no? A diferencia de años anteriores en los cuales, por ejemplo, Justin Fields me parece tenía poco arsenal con el cual trabajar, creo que Caleb Williams tendrá jugadores bastante interesantes, como el caso de DeAndre Swift, corredor que llega proveniente de las Águilas de Filadelfia, como el caso de Keenan Allen, que es un receptor veterano que brilló mucho con los Cargadores de Los Ángeles. Llega también Gerald Everett como este segundo ala cerrada que se unirá a Cole Kmet, que ya es un tight end que ha estado con el equipo de Chicago y que la verdad es que ha tenido un par de temporadas, sobre todo en los últimos años, bastante destacables. Y evidentemente DJ Moore, que llegó la temporada pasada justamente a la escuadra de Chicago, pues permanece con el equipo. Entonces creo que si conjuntamos las piezas nuevas con las piezas que ya justamente se habían colocado en el tablero ofensivo de los Osos de Chicago, creo que Caleb Williams tiene mucho con lo que trabajar para poder tener una temporada interesante con los Osos de Chicago, sin mencionar que defensivamente la escuadra de los Osos también cerró de manera
bastante interesante la temporada pasada. Entonces creo que Chicago podría ser un equipo sorpresa, podría ser un equipo que llegase a meterse a la postemporada. Evidentemente milita en una división complicada porque pues, Detroit acaba de llegar a una final de conferencia y prácticamente permanece el mismo plantel para la próxima campaña. Green Bay pues fue el equipo revelación con un roster muy joven que promediaba tan solo 25 años y que se metió a la postemporada, avergonzó justamente a los Dallas Cowboys y donde Jordan Love pues brilló mucho, sobre todo en el segundo medio de la temporada, ¿no? Entonces no será fácil para Chicago de ganar la división del norte de la Conferencia Nacional. Sin embargo, me parece que puede tener lo suficiente para posiblemente meterse como un equipo comodín, contemplando que la Nacional no tiene tantos equipos de primera gama, ¿no? Yo creo que donde está el aglomerado, ya lo hemos platicado anteriormente, de equipos de primera línea, pues está más en la conferencia americana, ¿no? Donde está pues, Kansas City, donde está Buffalo, donde está Baltimore, donde está Cincinnati. Creo que en la nacional el panorama está un poquito más sencillo para los equipos que buscan tener un salto de calidad inmediato y poderse meter a la postemporada como conjunto revelaciones. Creo que dentro de esta ecuación de equipos revelaciones podría ser Chicago uno de ellos, ahora con Caleb Williams, que se espera pues sea un mariscal de campo de alto impacto inmediatamente, ¿no? Y es que pues ha sido un quarterback que desde muy temprana edad su sueño era llegar a la NFL, ¿no? Y mucho de la mano de su padre, ¿no? Y él lo platicaba que su padre lo empujó mucho, lo presionó muchísimo justamente para que pudiera convertirse en jugador profesional de fútbol americano, lo cual está consiguiendo. Y su padre, pues creo que ha sido de los mayores impulsores dentro de su carrera. Muchos lo consideran una especie de héroe y villano. Héroe porque, pues evidentemente, empujó lo suficiente a su hijo para que pudiera llegar a este nivel de competencia, de la máxima competencia ahora. Sin embargo, pues también ha sido un padre que ha querido tomar las riendas de la vida profesional de su hijo de todas, ¿no? Y es más, por ahí se especulaba hace algunos meses, cuando pues empezaban estas voces del draft a llegar, que pues lo que buscaban era que el equipo que seleccionara a Caleb Williams también le otorgara un porcentaje en cuanto a acciones de la franquicia, ¿no? Cosa que pues nunca ha existido, o sea, ningún jugador en la historia de la NFL pues ha tenido dentro de su paquete contractual el tener acciones de la institución a la que pertenece, ¿no? Entonces, pues era realmente casi impensable que un mariscal de campo novato, que un jugador de primer año que ni siquiera había tocado un emparrillado profesional, pues tuviera acciones del equipo que lo había seleccionado y que lo había tomado. Sin embargo, pues se especulaba que el padre de Caleb Williams pues iba a intentar que se lograra esta hazaña nunca antes vista. Entonces sí ha sido un tipo un poco enigmático en el sentido de que evidentemente ha sido un gran factor en cuanto al presionar a su hijo lo suficiente para poder llegar al máximo nivel de competición, pero también ser posiblemente un tipo que suele entrometerse de más, y sobre todo ahora que pues ya su hijo es un hombre y que está entrando a las grandes ligas del fútbol americano, como son la NFL, ¿no? Ya este ámbito profesional, pues creo que necesitará también medir un poco la injerencia que tiene en la carrera de su hijo, ¿no? Entonces ese era un pequeño foco rojo que existía dentro del panorama de Caleb Williams entrando como el principal prospecto al draft 2024. Hablando un poco de Chicago y de sus antecedentes en cuanto a la posición de mariscal de campo, pues han sido bastantes pobres en los últimos años, en las últimas décadas. Es el único equipo dentro de los 32 de la NFL que nunca han tenido un pasador que ha superado las 4,000 yardas. Es impresionante. De las 32 franquicias que existen en la NFL, solo una nunca ha tenido un quarterback que ha podido lanzar para más de 4,000 yardas, y es Chicago, ¿no? Eric Kramer tiene la marca del equipo que logró imponer en 1995 con 3,838 yardas, y también Chicago nunca ha tenido un pasador
que haya podido superar el margen de 30 pases de anotación. El más cercano es también Eric Kramer en esta misma temporada del 95, donde logra tener 29 conexiones a las diagonales, ¿no? Yo creo que el pasador pues, más decente que ha tenido Chicago en los últimos años pues, es Jay Cutler, sin lugar a dudas, que terminó quedando a deber, contemplando que llegó a tener un arsenal ofensivo interesante, ¿no? Hay que recordar que en su momento tuvo como corredor a Matt Forte, que tuvo a Brandon Marshall como receptor, que tuvo también en su momento a Alshon Jeffrey como otro elemento en cuanto al ataque aéreo. Lo más cercano que estuvo ese equipo de Jay Cutler de llegar a un Super Bowl pues fue justamente en la final de conferencia del 2010, donde terminan cayendo ante los Green Bay Packers, ¿no? También es su rival divisional. Es lo más cercano que estuvo el equipo de Chicago en un pasado entre comillas reciente, porque reitero, nos tenemos que remontar hasta la campaña 2010 de llegar a un Super Bowl, ¿no? Esa final de conferencia donde justamente también Jay Cutler termina lesionándose y no puede terminar ese partido contra los Cabeza de Queso. Y pues evidentemente la última aparición que tuvo el equipo de Chicago en un Super Bowl pues fue en la edición número 41 en la campaña 2006, cuando con Rex Grossman como mariscal de campo pues llegan al Super Bowl justamente contra Peyton Manning y los Colts de Indianápolis, terminan perdiéndolo. Justamente ese equipo de Chicago que tenía a Lovie Smith también como entrenador en jefe, que tenía a Devin Hester como uno de sus grandes elementos, que tenía a Brian Urlacher como ese elemento fundamental en la defensiva. Y evidentemente todavía si nos vamos más para atrás, pues encontramos el único título de Super Bowl de este equipo en la campaña de 1985, esos míticos Osos de Chicago que tenían una defensiva élite, una de las mejores en la historia del NFL, encabezada por Buddy Ryan, el papá de Rex Ryan y de Rob Ryan, que era coordinador defensivo de ese equipo en ese entonces, y Mike Ditka evidentemente era el entrenador en jefe de esa escuadra. Terminan ganando el Super Bowl 20, reitero, en la temporada de 1985 contra los Patriotas, y de manera muy contundente. Del lado ofensivo pues tenían al gran Walter Payton, uno de los mejores corredores en la historia del NFL, y tenían como mariscal de campo a Gene McMahon, que ha sido de los pasadores pues más decentes que ha tenido este equipo. Sin embargo, pues no era el pilar de ese conjunto, el pilar de ese conjunto de los Osos de Chicago del 85. Cuando piensas en los Osos de Chicago del 85, piensas en una defensiva de míticas proporciones, histórica, piensas en uno de los mejores corredores en la historia de la NFL como Walter Payton, y realmente ya pasa a un segundo término pues el mariscal de campo, que era Jim McMahon, que era un gestionador de juego, que no era un mariscal de campo que evidentemente se cargara el equipo, ¿no? Sin embargo, era un quarterback lo suficientemente capaz para poder justamente tomar las riendas de la ofensiva, no cometer errores y dejar que su defensiva actuara, y dejar que su corredor de primera línea también evidentemente impactara el ataque de manera importante. Entonces se espera que por primera vez en décadas y en décadas y en décadas, Chicago al fin pueda encontrar en Caleb Williams un mariscal de campo por el cual ganen. No por el que a pesar de él ganen, ¿no? Sino por el cual ganen, que sea el motivo, la razón principal por el que el equipo gane. Entonces se espera que Caleb Williams sea este pasador, y es que también ya lo había platicado, o sea, realmente si mencionabas quién ha sido el mejor quarterback en la historia de Chicago, pues yo creo que sería Sid Lockman. Y estamos hablando de que Sid Lockman es un pasador de los años 30, de los años 40. O sea, estamos hablando de que es un quarterback del inicio de la NFL, o sea, del inicio de la liga. Estamos hablando de que ya han pasado muchísimos años a partir de ese momento. O sea, era, para que lo dimensionen, era uno de los pioneros del pase adelantado, del forward pass, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de la prehistoria de la posición, pero desde ese entonces, reitero, desde los años 40, pues Chicago no ha podido encontrar a un quarterback por el cual ganen, que sea la cara de la franquicia, que sea el símbolo del equipo, y se espera que Caleb Williams pues finalmente lo consiga. Entonces yo creo que tiene el potencial, creo que tiene las aptitudes, creo que el roster se ha formado de manera interesante, y creo que Chicago se ha movido bastante bien en esta agencia libre también para poderlo arropar de manera adecuada en lo que será la campaña 2024, y pues ya lo veremos en acción en algunos meses, evidentemente emocionados para ver
de qué manera se desarrolla y se desempeña este mariscal de campo proveniente de USC. Así que ustedes, amigos, ¿qué opinan? ¿Les gustó la selección de Caleb Williams con los Osos de Chicago? ¿Cuál es otro de los mariscales de campo que más les gusta de esta camada 2024? ¿Cuáles creen que vayan a tener un impacto inmediato en sus conjuntos? Pues comenten, compartan este contenido. Los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video, que compartan también justamente el contenido. Les invito a que también rasquen un poquito dentro de todos los videos que tenemos. Creo que hay contenido muy interesante que les puede gustar. Y pues nos seguimos escuchando en próximas ediciones aquí en su podcast favorito, Time Out Tiempo Fuera. Mi nombre es Carlos Gomechico, les mando un fuerte abrazo y espero pues que les haya gustado la selección de su equipo en este draft 2024. Nos vemos la próxima. Les mando un abrazo. Muchas gracias. Time out.